Buenos días amigos, bienvenidos a su canal Objetiva, Comunicación Creativa. Y dentro de este canal, el espacio de usted, la palestra, donde se analizan los temas de interés nacional para usted, el ciudadano de la calle. Y bueno, estamos hoy con un invitado muy especial. Tenemos a Carlos Camacho, politólogo e historiador, director del Seminario Político y fundador del Instituto Mexicano de Estudios Políticos que fundó don Jaime González Graf. Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación de Objetiva, el canal de televisión para la gente de la calle, y en el espacio de la palestra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy agradecido por tener el privilegio de estar con tu audiencia. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, el tema que en los últimos días ha sido, ha estado en boca de todos es el debate sobre la clase media. Más allá del reclamo presidencial de si la clase media votó por la 4T o no, las descalificaciones que ha hecho a la clase media, a mí me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista, ¿cómo consideras a la clase media? ¿Qué es la clase media? ¿Es aspiracional? ¿No lo es? ¿Qué papel juega en la sociedad? Sobre todo recordando que en los 70 Gabriel Careaga publicó su libro Mitos y Fantasías de la Clase Media en México, donde él decía que la clase media era como el soporte entre la burguesía y el proletariado. ¿Cómo ha evolucionado a más de 50 años la clase media y qué papel juega hoy en la sociedad y en la política del México actual? Es muy interesante el tema de la clase media porque conceptualmente las clases medias dependen en gran medida de la interpretación que han hecho diversos autores. Gabriel Careaga, justamente en los años 70, fue algo así como en el terreno de la cultura, el mejor representante de la intelectualidad que interpretó a la clase media siguiendo en gran medida las enseñanzas que provenían del ámbito cultural, fundamentalmente como seguidor o como pupilo favorito de Carlos Fuentes. Y a su vez, Carlos Fuentes derivó en gran medida sus conceptos sobre la clase media de la forma en que Octavio Paz interpretaba también el fenómeno en México. Y Gabriel Careaga, en los años 70, tiene una visión muy baja, muy poco comprensiva de la clase media. En esos años recordaremos que Gabriel Careaga publica este libro en el año 1974, pero toda su mentalidad, todo su trabajo, está hecha sobre lo que fue la clase media en los años 60. Recordaremos que en los años 60 hay una eclosión a finales de los 60, en 1968 en México. Esa gran eclosión es el movimiento de los estudiantes universitarios y algunos otros sectores ilustrados, considerados intelectuales en aquel momento. Entonces resulta que la visión de Gabriel Careaga es propia de los años 60. Y es muy interesante que traigas a colación, justamente tú, yo lo tenía en mente, pero qué bueno que tú lo mencionas, porque la visión que da Gabriel Careaga es precisamente la que dio el presidente de la República en sus conferencias mañaneras. Si no me equivoco, lleva cuando menos 3 ocasiones en que sale a denostar, a vilipendiar, incluso a ofender a las clases medias mexicanas, que hoy en día pues son bastante más diversas que las que existían en los años 60. En los años 60 se consideraba las clases medias como clases medias emergentes. Y la definición que hace Gabriel Careaga, y basada en los textos de Carlos Fuentes, es una visión pues muy semejante a la que dio el presidente de la República.
clases medias oportunistas, logreras, arribistas. Gabriel Careaga es mucho más punzante que lo que fue López Obrador, pero el sentido es el mismo. Aunque López Obrador no incurrió en esto de ser logreros, arribistas, oportunistas, prácticamente coincide con la definición de Gabriel Careaga de esos años. Eso me hace pensar que, al igual que en muchas otras ocasiones, el presidente pues está recurriendo a su arsenal del pasado para traerlo a colación en sus conferencias mañaneras. Bueno, esto es de suma importancia porque las clases medias de los años 60 efectivamente tenían ese carácter. Recordaremos que todavía en los años 60 había un México de gran seguridad, gracias en buena medida al Estado benefactor que se estableció, pero era un Estado monopolista en muchos terrenos. Hay que explicarle esto a la gente. A ver, en los años 60 estábamos creciendo al 6%. Ese crecimiento económico en gran medida venía muy impulsado todavía por los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la industrialización en México. Ese proceso de industrialización hizo que México fuera rápidamente, de una manera incluso vertiginosa, desarrollándose en el plano industrial y en el plano urbano. Vimos una gran cantidad de gente que se conoció como la famosa migración interna, y tú lo recordarás muy bien porque tú trabajas también estos temas. Esa migración interna fue la migración campo-ciudad, muy afamada en aquellos años, los 60, los 70 y todavía hasta los 80. Y las ciudades mexicanas crecieron. ¿Y qué es lo que demandó esa migración? Comenzó a demandar cosas muy importantes que todavía se demandan. Educación, sobre todo. La gente venía del campo buscando empleo y educación para sus hijos. Para ellos, empleo, ya no tenían aspiraciones. La gente que venía del campo no tenía preparación para incorporarse a la industria. Y si se llegaban a incorporar a la industria, lo hacían en los niveles más bajos, sabiendo apenas leer y escribir, porque esto es necesario. Hoy tú sabes que para acceder a la industria moderna, ya no puedes tener, incluso con nivel de preparatoria ya no te aceptan. Hay que ir a la Chrysler, a la Chevrolet, a Sony, a la Nestlé, y verás, si a nivel de obreros te aceptan con preparatoria, no, tienes que tener cuando menos una cualificación técnica. Y recordaremos que en los años 60 era más o menos accesible el ingreso a la industria siempre y cuando tuvieses la aptitud necesaria, saber leer y escribir para que sepas lo que dice ese letrero, que sepas que diga esos cartones. ¿Te acuerdas que todavía dicen riesgo vidrio o dicen manéjese hacia arriba? En aquellas épocas, con saber leer, escribir y hacer cuentas, era posible integrarse a la industria. Había muchos lugares en los que los trabajadores podían integrarse a la industria e ir poco a poco aprendiendo. Hoy no. Hoy necesitas, para integrarte a la industria, cierto nivel de preparación. Es más, si tú vas a solicitar, ya no a la industria, a cualquier comercio, hasta las pequeñas tienditas como las que hay en mi colonia, que ya tienen control de sus mercancías a través de la computadora. Es muy sorprendente que ya vas a la tiendita de la esquina. Yo tengo 2 tienditas en la esquina, y en las 2 tú compras tu refresco, compras tus papitas, lo que quieras, y ya te lo registran con un aparato de rayo láser. De tal manera que si tú eres empleado de esas tienditas, debes saber manejar, ¿no?, las maquinitas, debes estar digitalizado, y así prácticamente será la evolución. Bueno, la visión que externó el presidente de la República de lo que es un
clase mediero, coincide exactamente con la de Gabriel Careaga. En aquellas épocas, el clase mediero era así. Era su aspiración en gran medida era tener su propio negocio, tener su propio consultorio, tener tu propio bufete de abogados, aunque fuera pequeñito, ¿no? Que le llamáramos Camacho y Asociados, pues sí, pero ya tenías un despachito y aspirabas, ¿no? A evolucionar. También podías poner tu consultorio, aunque sea en tu casa, ¿no? Y ya todavía lo podemos ver. Te ponen el letrero, médico titulado por la UNAM y consultas de tal a tal, y lo puedes poner en tu casa, tu consultorio. Otros podían rentar en los lugares, rentar un local en los lugares donde son más rentables. Ahora bien, el concepto ya teórico de la clase media viene existiendo con el desarrollo de la industria. El concepto teórico fundamental del siglo XIX lo fundamentaron dos grandes personalidades que fueron, por un lado, Carlos Marx y por el otro lado, Max Weber. Carlos Marx entendía que la sociedad estaba integrada por clases sociales que son el motor de la historia porque están siempre en conflicto. La evolución histórica es esa. Pero Carlos Marx consideró que las clases sociales se fundamentan en la propiedad. Si tú eres propietario de medios de producción, te perteneces a cierta clase social. Y si no eres propietario de medios de producción, no perteneces a la clase social de los propietarios, si no eres de las clases desposeídas de medios de producción. En medio, decía Carlos Marx, existe una cierta clase social que se llama la pequeña burguesía, integrada por fundamentalmente los pequeños propietarios rurales y los artesanos de las ciudades, los que tenían su taller, los zapateros, los textileros, los carpinteros. Y si tú eras propietario de tu taller y tenías a tus oficiales, a tus aprendices, que es un concepto que todavía trae López Obrador, ¿no? Con su programa de Jóvenes Construyendo Futuro. Dice, los vamos a meter de aprendices. Yo dije, qué bárbaro, está demasiado atrasado en sus conceptos, López Obrador. Está utilizando conceptos medievales de la estructura del taller de la época medieval, de la época feudal, pues es esa. Son, obviamente, los maestros, los oficiales, los trabajadores y al final los aprendices. Ese concepto ya no se utilizaba y no lo utiliza nadie, pero se explica porque López Obrador tiene su origen en Tepetitán. Y en esa zona de Tabasco todavía existe en las zonas urbanas ese tipo de... Te perdimos, Carlos. Se quedó pasmada tu imagen. Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿me escuchas, Carlos? Se quedó pasmada tu imagen. El concepto, ¿se escucha? El concepto de clase social, bueno, lo tiene Marx por ese lado en relación con la propiedad. Si tú eres propietario o no eres propietario. Y puede ser un propietario mediano, como lo fueron los pequeños propietarios de la época del siglo XIX o los grandes talleres también del siglo XIX. Ahora bien, el otro gran maestro de los conceptos de las clases sociales es Max Weber. Y Max Weber ya atisbaba, también es alemán, que las sociedades industriales están asumiendo una complejidad mucho mayor a la que simplemente atiende a la propiedad.
Y dice, es que hay clases sociales que tienen oportunidades de tener acceso a ciertas formas del bienestar a través de su ingreso. Y entonces, él consideraba que hay una burocracia muy alta en el Estado, que también hay una burocracia muy importante, alta, en la industria. Pero no solamente esa burocracia, sino también hay un sector de la clase obrera que ya se comenzaba a considerar como la aristocracia obrera, y que esos sectores no entraban en las definiciones de las clases bajas, porque tenían acceso a ciertos niveles de bienestar, pero no se lo debían a su propiedad, sino se lo debían a su oficio, a su profesión o a su trabajo en la burocracia, sus responsabilidades como altos funcionarios, o bien se lo debían también al hecho de tener pequeñas propiedades tanto en el campo como en las ciudades. Y entonces el que empieza a ver esta diferenciación es Max Weber, y él trata de hacer un trabajo teórico en relación con esto, y que desdice no por completo, pero que no acepta la rigidez de que las clases sociales se definen conforme a la propiedad. De tal manera que la evolución posterior viene siguiendo a estos dos grandes teóricos. Y ya hoy en día, la definición de una clase social tiene que ver tanto con la propiedad como por la forma en que se estructura el ingreso de diversos grupos en la sociedad. De tal manera que las clases sociales no solamente se definen en relación con la propiedad, sino también con el ingreso. Y es lo que tenemos hoy en día, con una diversificación pues enorme en la sociedad mexicana, particularmente en las ciudades. Porque lo que está ocurriendo es que las clases sociales ya no son solamente clases, sino son estratos, y lo podemos identificar muy claramente, porque hay una combinación entre ser propietarios y ser objeto de ingresos altos. Es muy interesante. Entonces, las clases sociales siguen siendo, en el imaginario colectivo, tres grandes clases sociales, ¿no? Las clases altas privilegiadas, las clases medias y las clases bajas. Y allí tienes una gran cantidad de autores que teorizan sobre esto. En el México del siglo XXI, ¿cómo estaría conformada la nueva clase media? Bien, ahora pasemos a la discusión de cómo está conformada la clase media, porque aquí hay dos grandes enfoques que son muy interesantes. En México, por ejemplo, se han hecho estudios sobre la clase media, y uno de los más interesantes fue los que realizaron en el año 2010, dos muy importantes académicos mexicanos, pero no solamente son académicos, son gente que trabaja, son intelectuales de primera línea. Uno es Luis de la Calle y otro es Luis Rubio. En el año 2010 publicaron por parte del Centro de Investigación para el Desarrollo un estudio que se llamó Clase Mediero. Pobre no más, desarrollado aún no. Fíjate qué interesante esta definición del año 2010, porque es una definición que coincide con lo que dijo López Obrador en sus conferencias mañaneras: aspiracionistas. O sea, pobres no más, desarrollado aún no. ¿Qué es eso? Es un aspiracionista, ¿no? Por cierto, me puse a buscar en el diccionario, la palabra aspiracionista no existe, se la vamos a deber al presidente López Obrador. Así, Sospechosismo. sí, ándale, también, o sea, nuestros políticos son creativos en ese terreno.
porque me puse a buscar en la Real Academia Española, ¿no? Y bueno, sí tienes conservacionista, tienes aliancista, tienes una jerga de esa naturaleza, pero aspiracionista no existe. Hasta ahora que López Obrador probablemente haga su contribución al diccionario de la Real Academia. Ese estudio que hicieron Luis Rubio y Luis de la Calle nos puso en una situación muy, muy interesante, porque ya tiene un estudio, ellos ya tienen un estudio en el cual hay un verdadero interés por identificar tanto conceptualmente como numéricamente a la clase media. Y de allí podemos entender que pasó a otra línea cuando el mismo gobierno ya empezó a interesarse por el fenómeno de las clases sociales, y esto ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Porque como tú recordarás, el sexenio de Enrique Peña Nieto tenía el interés fundamental de llevar a cabo las grandes reformas estructurales que necesita México para poder insertarse en la economía global con una mayor eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque el potencial de México es muy alto. Los estudios internacionales del Banco Mundial, de la OCDE, que es el Club de los Países Ricos en los que México ya está, de la misma CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, de HSBC, que es el Banco de Hong Kong, Shanghai Bank, y del Banco Bilbao Vizcaya, aseguran que en unos 20, 25 años, México va a estar entre la séptima y la octava potencia del mundo. Imagínate eso. Es decir, México tiene un potencial enorme en el terreno económico. Este enorme potencial se debe a que México ya se ubicó, ya se posicionó entre las economías emergentes más dinámicas. Hemos estado creciendo al 2.4% promedio en los últimos 25 años, pero es un promedio acumulado y no es nada. En ese sentido, pues no tenemos el espectacular crecimiento de China, ¿no? ¿Te acuerdas que llegó a estar a 11, 12% anual? Es impresionante. Este año que pasó 2020, y este año lo proclamaron, China, bajo la supervisión del Banco Mundial, decretó la extinción de la pobreza extrema en China. ¿Y México iba para allá? ¿Por qué iba para allá? En 2020, fíjate bien esto, mi querido Octavio, para que tu público tenga referencia. 2020 iba a ser el gran arranque de México a nivel mundial, porque 2020 teníamos el TIMEC, el Tratado de Libre Comercio renovado, ¿no? Entraba en vigor también el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en 2020, y también culminó la negociación del Tratado Transpacífico con todo el Pacífico, tanto asiático como latinoamericano. Por eso era tan necesario el aeropuerto. México se iba a convertir, o está destinado todavía, aunque ya muy mermado, en una potencia económica mundial. Y como te lo señalo, son estudios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, son estudios hechos muy concienzudamente. ¿Qué pasa con esto? Pues íbamos a tener una efervescencia social muy alta. Necesitábamos una gran educación para las generaciones jóvenes, porque en 2020 también marcó algo muy importante: la fuerza productiva de la juventud mexicana. Nunca habíamos tenido una fuerza productiva joven tan grande y tan preparada.
era el momento de los famosos millennials y que le iban a dar oportunidad también a los centennials. Pero no solamente eso, es importante entender que esta gran masa de jóvenes que se incorporaban a la economía a un nivel preparado muy alto, traía asociado un nuevo fenómeno, que es la incorporación femenina a la economía, a niveles altísimos, prácticamente a nivel de los hombres. Si vemos en la Ciudad de México a la cantidad de mujeres que se movilizan todos los días por estar en su chamba, es impresionante. Pero va a ser más impresionante en los siguientes años. ¿Por qué? Porque tienes un sistema educativo en el cual las mujeres son mayoría en la preprimaria, en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la licenciatura casi están ya al 50-50. Y fíjate qué interesante. A nivel maestría y a nivel doctorado son mayoría las mujeres. Es decir, en todas partes, en todo el país, las mujeres ya son mayoría en el terreno educativo y son mayoría porque van a exigir su lugar en la estructura productiva. Y no quiero señalar igualmente que las mujeres son muy buenas en la economía mexicana. Claro. Bueno, la mujer representa hoy el 52% del censo, son mayoría las mujeres en la población mexicana y también el 52% en el padrón electoral. Obviamente tiene una mayor presencia, aunque hemos visto que son un poco también coyunturales sus explosiones, como son los movimientos feministas. Tú nos estás diciendo que México estaba destinado en el 2020 a ser la gran potencia mundial. Dentro de algunos años llegaría a ser la séptima, octava economía del mundo. Estuvimos hace algunos años en los primeros 10 lugares de las economías del mundo. Entendemos que un poco la pandemia frenó esa visión del futuro de México, pero ¿crees que también el régimen, el sistema, haya influido en no alcanzar esa visión? Porque además con esa mentalidad que tiene la 4T de ser como Gabriel Careaga hace 50 años, ¿tú crees que todavía tenemos posibilidades a través de la clase media de mejorar la presencia de México en el mundo y sobre todo tener al interior una distribución de la riqueza más proporcional a la clase media y a los pobres? Mira, desde luego que la situación, no quiero decir que sea idílica, pero era y es todavía muy prometedora. ¿Por qué razón? Porque a pesar de las deficiencias educativas que tenemos, tenemos una población que se ha caracterizado por su cultura. ¿Y cuál es esta cultura? Tenemos una cultura caciquil muy importante en el plano político, que le ha dado a esta clase media también su perfil. El cacique es opresor y es López Obrador es un cacique, hay que decir. Y él te ordena y tú no le cambias una coma y tú te vas y tú eres privilegiado porque pues, si eres mi amigo, eres mi hijo, eres mi pariente y vemos cómo te cuidamos, Claudia Sheinbaum, no te preocupes, la línea 12, esas cosas pasan y tú, Marcelo Ebrard, no te preocupes, aquí Carlos Slim ya va a asumir los costos y esa forma de estructuración del caciquismo está en todo el país. Tú vas a cualquier pueblito, a cualquier estado, a cualquier ciudad de mediano desarrollo y preguntas quiénes son los caciques y la gente sabe. Y te dice el nombre y te dice las familias, todas estas cosas. Tenemos esta estructura caciquil que todavía pervive. Bueno, y Casimiro aprendió cómo tratar a cacique y cómo tratar a los de abajo. Por eso también es cierto lo que dicen, que es muy oportunista, muy aprovechado, muy vivaracho, pero eso también está en la industria.
pero está en la industria de una manera creativa. Yo lo he visto, yo he hecho mucho trabajo para la industria petroquímica, para la industria de la construcción, para, por ejemplo, el grupo Girsa, de todas estas cosas. Y ahí el mexicano es vivillo porque ha hecho innovaciones mundiales. ¿A partir de qué? De que trae una especie de gen que es muy listo, muy vivillo, muy avispado, muy sagaz, muy aguzado, siempre está captando las oportunidades. Y esto, cuando se aplica a la industria, es impresionante porque ha habido aportaciones de carácter tecnológico que los mexicanos tienen, y yo lo creo. ¿Por qué razón? Y te lo explico y se lo explico a tu auditorio con todo gusto. Quiero que se remitan a pesar de que sacamos los últimos lugares casi siempre en el examen PISA, ¿no? Porque no tenemos una buena capacidad para la lectura, nos fallan las matemáticas porque le sacamos la vuelta a las matemáticas, pero quiero que vean cuáles han sido los resultados de las competencias de robótica en el año 2019. 2020 se suspendió por la pandemia. En las competencias de juveniles de robótica que se celebraron en China, compitiendo contra franceses, ingleses, norteamericanos, chinos, coreanos, ¿sabes quién ganó? México. México. Y les hizo el 1, 2, 3 a todos. O sea, México ganó el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. ¿Somos unos verdaderos genios? Ponle tú que no, pero somos muy vivillos y abusadillos y sabemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra cultura también nos impelió a saber movernos siendo listos con todos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos oprimían, que así que o no aprovechábamos nuestras oportunidades, pero ya es una cultura. Hay quienes dicen que hasta ya genéticamente nacemos vivillos, ¿no? Y como decimos aquí, de entrada, el más chimuelo, como dicen, más cafierro, ¿no? Y así pasa en gran medida entre los mexicanos. ¿Por qué? Porque es una cultura que está entre nosotros, pero si la sabemos derivar, se aprovecha. No es yo lo vi y dije, qué maravilla. ¿Por qué? Porque los 3 que ganaron en el 2019 el concurso mundial, y no solamente en robótica, ve a los jovencitos mexicanos en matemáticas también. Primeros lugares mundiales en el mundo, que me da mucho gusto. Pero ahí vamos, pero antes no había la oportunidad. Estos aspiracionistas, pues no habían tenido la oportunidad. ¿Y por qué? Los 3 que ganaron, a los chinos, a los japoneses, a los coreanos, a los norteamericanos, ¿por qué los 3 eran de Guanajuato? Porque en Guanajuato ha habido una eclosión industrial enorme en los últimos 20 años y está ahí la industria aeroespacial, y está la industria de la informática, y está la industria. Y esa industria se ha vinculado con las escuelas, porque no son tontos. Están ellos al pendiente de su mano de obra. Y entonces cuando ven que hay gente inteligente entre los muchachos, les dan las oportunidades, les dan los recursos, y pues sí, los 3 eran de Guanajuato. Y el primer lugar era del CONALEP, que los muchachos no quieren ir al CONALEP, quieren ir a las prepas de la UNAM, quieren ir. Y los otros 2 eran del Poli, de Guanajuato. Bueno, ahí hay algo que hay que explorar en el nivel tanto cultural como en el nivel técnico y tecnológico, porque cuando las grandes empresas le abrieron la puerta a las escuelas preparatorias, los mexicanos ganaron el 1, 2, 3 mundial, así de fácil. Por eso te digo, estas clases medias aspiracionistas abren desde la puerta y son geniales. Y yo lo he visto, porque yo he trabajado en la industria y sé cómo los grandes directivos internacionales
cuando les hago la entrevista, me dicen, es que estos tipos son creativos. Y estas 2 o 3 innovaciones que hicieron aquí en México, ya las tenemos en China, en Francia y en todas sus industrias a nivel mundial, porque ya sabes que las grandes industrias pues, tienen por todos lados. Entonces, en ese sentido, creo que hay una clase media en México muy, muy, muy fuerte en ese terreno. Oye, Carlos, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que 2 comentarios tuyos finales. Uno, ¿cómo definirías hoy a la clase media mexicana? ¿Qué estratos son los que conforman esta clase media mexicana? ¿Y qué le depara a esa clase el futuro político de este país? Yo me inclino a esa combinación que ya vienen trabajando los grandes sociólogos y los grandes teóricos sociales, como Talcott Parsons en los Estados Unidos, los franceses, en que hacen esta combinación entre propiedad y e ingreso, sobre todo considerando la dinámica que es muy fuerte. Mira, ¿quién iba a pensar que un muchachito que trabajaba en su garage, ¿no? Como estos de Microsoft o los de Apple, que dejaron de estudiar formalmente, ¿quién iba a pensar que iban a revolucionar el mundo? Y que además eran tremendamente creativos y gracias a los cuales nos podemos comunicar. Ahí hay una dinámica impresionante. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, no venía de una tradición de riqueza, ni de una tradición cultural muy alta. Sin embargo, donde está el espacio de las oportunidades, ahí es donde florece, en el espacio de las oportunidades. Si tú tienes un régimen, y lo voy a decir así, como el de López Obrador, que está cerrando las oportunidades, ¿por qué? Porque quiere que el Estado sea el que domine en energía, sobre todo en energía donde en estos momentos es necesaria la creatividad, porque si no tenemos creatividad, vamos a arruinar el mundo. ¿Por qué? Porque la acumulación de CO2 simplemente en la atmósfera ya es alarmante. Que Donald Trump no quiera parar su industria, está bien que no la pare, que nosotros tampoco, pues, pero tienes que evolucionar, porque si no, no vas a entrar al mercado. No te van a comprar el combustóleo que está produciendo Pemex, que es enorme, y lo estás quemando en la Comisión Federal de Electricidad, ya la gente no te lo va a aceptar ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Tienes que evolucionar. Entonces, la clase media en México, somos te voy a dar una cuantificación, 126 millones de habitantes, 35 millones de hogares. Bueno, teníamos una clase media aproximada de unos 55 millones de habitantes. Hacia abajo, una gran mayoría de pobres como de unos 65. Y un tramo así de un 4% de clases medias altas y un 1% de aristocracia. Ahí tienes tu 100%. Pero en 2020 tuvimos una aplastón así. ¿Y quién se aplastó? La clase media. ¿Y quién se aplastó? La pobreza extrema. O sea, en esos sectores hubo una especie, haz de cuenta que es un pastel con sus estratos, ¿no? Y ese pastel se aplasta, pero la parte alta no sufre. En la parte alta que tiene, digamos, ese 5% no sufre. Hay otro 14, 15% que tampoco sufre. Pero las clases medias sí se apachurraron, porque unas se fueron en la pobreza y otras se hundieron en su ingreso y en su propiedad. Hay que asomarse a los periódicos para ver cuántos están vendiendo su casa y cuántos están vendiendo sus carros. Y ahí vas a ver el drama de cómo el 2020 apachurró a las clases medias. Por eso López Obrador no entendió eso, porque no tuvo un programa de respuesta. Ahora, allí tenemos ya una proporción de lo que son las clases medias,
Pero hay un fenómeno muy importante en México y el PRI está completamente desacreditado porque, obviamente, la época de corrupción de Peña Nieto pues no era para menos, ni para menos también el sistema que en gran medida heredó. Pero el PRI sí logró, hasta Ernesto Zedillo, crear una clase media que también tuvo unas oportunidades en estos 3 gobiernos de 2 de PAN y 1 del PRI. Si tú quieres, creciendo al 2.4, pero había oportunidades de tal manera que sí, hay que comprender, por ejemplo, que los obreros con el Infonavit y los burócratas con el Fobiste tuvieron acceso a la propiedad. Y todas esas propiedades, aunque sean palomares, tenían su estacionamiento. No tenías carro, no importa, pero ahí tengo mi estacionamiento y lo voy a tener. Soy aspiracionista. Entonces, tenemos un fenómeno social muy importante. Es más importante que lo que yo te estoy mencionando en cuanto a propiedad, ingreso y realidad. Es cómo te sientes tú, a qué clase perteneces. Y cuando le hicieron esa encuesta a toda la población mexicana, ¿sabes cuánta gente se consideró clase media? El 80%. Y en ese nivel, el nivel de la conciencia es mucho más importante, porque la pregunta que hacían las encuestas es, ¿usted pertenece a la clase alta de la sociedad mexicana? No. ¿Usted pertenece a la clase baja? No. 80% dijo ser clase media. Entonces, el presidente debe tener mucho cuidado con lo que hace, porque este fenómeno es muy sensible. ¿Por qué? Porque algo que no quiero dejar de mencionar en tu programa, y permíteme, son las aspiraciones de la clase media. ¿A qué aspira la clase media? Mira, aquí tengo la lista, rápido te la doy. Aspira a un empleo estable y bien pagado. Aspira al ingreso. ¿A qué? A que ese ingreso sea estable, permanente y que pueda progresar. ¿A qué aspira? A una educación de calidad para sus hijos. Ahí es donde te digo que tiene mucho que ver la familia. ¿A qué aspira? A un sistema de salud que los proteja. Ya no es que me proteja a mí, que me proteja a mí y a mi familia, a mi esposa, a mi esposa, a mi padre, a quien pueda. ¿A qué aspira? Pues aspiro a tener una vivienda, pero que sea una vivienda con servicios, no solamente intradomiciliarios, sino que sean servicios públicos de calidad. ¿Qué más quiero? ¿Por qué soy aspiracionista? Porque aspiro a la seguridad pública. No quiero que a mis hijos les pase nada, ni a mí, ni a mi esposa. Quiero poder pasear por México sin que nadie me dispare, nadie me detenga. ¿Qué quiero? Pues quiero tener mis derechos, mi derecho a la justicia. No es posible que alguien me asalte y que yo ande en la calle y ande con inseguridad y que ya no pueda yo dejar a mis hijos salir a la calle. ¿Qué quiero? Derechos humanos. Claro que quiero derechos humanos. Yo sé que han beneficiado, mucha gente lo ve y dice, no, es que benefician más a los... Sí, pero en la efectividad yo quiero que respeten mis libertades, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que el régimen del PRI tuvo el gran acierto que le dio gran estabilidad en todo el siglo XX, que fue el constitucionalismo mexicano, que es antecedente de los derechos humanos. Y si algo era sagrado, era el domicilio, por ejemplo. ¿Y qué queremos? Pues queremos paz y queremos estabilidad social. Pero ahora, desde el año 68, estamos peleando porque también queremos representación efectiva. Oye, no te pongas tan difícil, ¿no? Ahora quieres que se respete el voto. Quieres tener acceso a la información pública, que se te diga la verdad de cómo estamos, qué está pasando. ¿Y qué quieres? Oye, ya me estás cobrando mucho, ¿no? Quiero transparencia y quiero rendición de cuentas. Bueno, finalmente, pues ya nos ponemos muy difíciles los de la clase media y de plano, Octavio, ya estamos así muy delicadones porque además queremos que se combata la corrupción. Entonces, pues ahí tienes a la clase media. Y dale gusto, pues sí, se lo das gusto verbalmente como lo hizo el presidente, el hoy presidente. Pero checa si estamos avanzando en todos estos renglones, y creo que no. Y creo que ahí está en gran... La gente todavía confía, ¿por qué? Porque sí lo necesitamos.
Y ojalá sigamos siendo aspiracionistas, porque eso es lo que queremos. Toda esta listita que te dije, eso queremos los condenados egoístas, aspiracionistas de la clase media. Somos los que construimos la democracia. Gracias, mi querido Carlos. Muy amplia, muy completa tu exposición acerca de las clases medias, y creo que así era importante conocer en qué punto de partida estamos, de si realmente ha evolucionado el país más allá de esta administración de los 70 en los que Gabriel Careaga definía a este tipo ascendente, como tú lo marcas, de clase media, y creo que sí es importante conocer que hay otros derroteros para este estrato social y que, bueno, según tus pronósticos, es halagüeño para el país más allá de la 4T. Te agradezco, Carlos Camacho, que hayas compartido con el auditorio. Te agradezco mucho, Carlos. Y recuerden ustedes, amigos, que tenemos una invitación en los próximos días para seguir abordando los temas de interés nacional para el ciudadano de la calle aquí en La Palestra, en su canal digital Objetiva Comunicación Creativa. Carlos, muchas gracias. Un privilegio, Octavio, estar con tu auditorio. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.